En esta clase vamos a ir tomando en consideración los elementos anteriormente vistos para plantearnos ya realmente el pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar la sociedad. Recordemos un poco hasta dónde habíamos llegado la clase anterior. Vamos cerrando este tema de aquí y vamos con filosofía. ¿Hasta dónde habíamos llegado? ¿Hasta dónde recuerdan que habíamos llegado? Saque sus apuntes de filosofía, téngalos a mano para ir revisando. Polémica que hubo. ¿Perdón? Esa polémica que hubo entre Heráclito y Parmenides. Ya, por favor, en cuanto a esto, a este tema entre Heráclito y Parménides, suba su deber. Está ya generándose fuera de tiempo, así que no se quede sin sus deberes. Algunos compañeros que no les veo que hayan subido su deber, por favor, suba su deber. La idea no es que se quede sin nota, sino que aprenda. Vimos un video sobre Heráclito y Parménides y cerrábamos la perspectiva de Parménides tomando en consideración el ser como aquel elemento importante y el video decía algo. A partir de aquí, la preocupación va a ser realmente otra y se van a comenzar a preguntar sobre algunos elementos. El tema que nos compete el día de hoy propiamente se titula El pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar la sociedad. Estuvimos un poco introduciéndonos dentro de esta perspectiva y nos planteábamos este elemento como el fundamental, el ámbito de la preocupación por la sociedad. Vamos a irnos entonces preguntando sobre esta temática un poco para ir sacando algunas ideas. La sociedad griega tenía una concepción orgánica de la naturaleza. Eso no debemos olvidarnos. Esta sociedad griega tenía una concepción orgánica. ¿Por qué decíamos que tenía una concepción orgánica? ¿Qué significaba concepción orgánica? ¿Qué será concepción orgánica? ¿Qué significa concepción orgánica? Esto, concepción orgánica. Ideas. ¿Qué quiere decir lo subrayado? Concepción orgánica de la sociedad y de la naturaleza. ¿Alguien se aventura a decir algo? Concepción orgánica, como organismo. ¿No? Entonces, por favor, se olvide anotar. Comprendía que cada ser ocupaba un lugar específico en el mundo. Es decir, que todos teníamos una esencia. Y si no mal recuerdo, por ahí esencia de
Parece, Sebastián nos decía que es lo que le compete a cada persona, lo que le hace ser a cada cosa lo que es. Es lo propio, característico de ese objeto, de ese ser. Entonces, todo ser tiene esencia que le caracteriza. Y eso entendemos como concepción orgánica. Comprende que cada ser ocupa un lugar específico en el mundo, es decir, que tiene una esencia. Existe una valoración de la sociedad sobre el individuo, de tal modo que cuanto más se acude al sujeto, a las ideas sociales, mayor será la estimulación para los griegos. Por lo tanto, en la consideración de la sociedad griega, la sociedad será más importante que las consideraciones propiamente individuales. Nos planteábamos algunos elementos importantes de la antigua sociedad griega como concepción orgánica. Para los griegos, entonces, esta concepción orgánica era una consideración propia de todos los seres. Adicionalmente, si nosotros nos planteamos otro elemento importante, el contexto en el cual se enmarca la sociedad griega también es el funcionamiento de la realidad que tiene un carácter racional. Puede ser determinado y conocido por medio de la humanidad. En este contexto, la racionalidad no se comprende como una actividad erudita, sino que la racionalidad para los griegos es una condición propiamente del ser humano y está conectada a la realidad social. Por lo tanto, se le cataloga al ser humano con esta condición racional. Recuerden que nos preguntábamos, ¿cuál es la esencia del ser humano? Y por ahí se generó esa discusión de si la definición de Aristóteles era correcta. No sé si por ahí Sebastián encontró algo sobre su argumento, sobre las hormigas que nosotros veíamos. No. No, nada que sustente algo más en cuanto a que las clases bajas puedan tomar el control. Pero bueno, de todos modos, consideramos que una de las características importantes del ser humano es la racionalidad. Pero para los griegos la racionalidad no era una característica tal vez de un erudito, sino que era una condición que realmente se ve plasmada en la sociedad. Pongámoslo de una forma más esencial. Y con modo de que funcione la sociedad si se guía por los ámbitos de la racionalidad. La propia arquitectura de las ciudades griegas era una demostración de esta consideración de la división en cuanto a la racionalidad. Vamos a ver cómo estaba dividido un poco para tener en cuenta las antiguas ciudades griegas, cuáles eran los elementos más importantes que ellos consideraban. Solo vamos a revisarlo en una imagen para tener en cuenta esta perspectiva, porque se dice que la racionalidad era el elemento fundamental para estos grupos. Entonces vamos a ir visibilizando esta idea. Así estaban conformadas las antiguas ciudades griegas, donde existen varios elementos a tomar en consideración. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en estos dos elementos, el ágora y donde están los templos y la acrópolis. Sobre todo el ágora. ¿Qué era propiamente este llamado ágora? En el centro de la ciudad había una plaza grande, la cual era un centro político, comercial y cultural. Los griegos tenían esta consideración importante que necesitaban generar un proceso de diálogo, de opinión. Por eso es que el primer filósofo que nosotros vamos a revisar dentro de esta perspectiva de cambio
que va a ser Sócrates, va a considerar que no es tan importante la perspectiva de la escritura, sino sobre todo salir a preguntar a la gente. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que creen de la realidad? Y nos planteamos entonces como inicio, ya realmente cerrando este análisis introductorio a uno de los primeros filósofos que ha marcado, que es tan importante este filósofo que ha marcado la división entre lo que son los filósofos que estudiaron los ámbitos físicos y propiamente la perspectiva posterior. Por eso es que se le llama presocráticos. Entonces, Sócrates es uno de los grandes filósofos de la historia en la humanidad. Aproximadamente se encuentra en el 469 a.C. hasta el 399 aproximadamente. Pueden encontrar tal vez fechas aproximadas en internet también, porque realmente Sócrates no escribió nada, entonces todo lo que sabemos de Sócrates es gracias a su discípulo. Nació en Atenas de padre escultor y madre comadrona. Se casó a una edad avanzada. Una de las tres consideraciones, o uno de los tres, perdón, filósofos más importantes, se alista 3 veces como soldado en la guerra del Peloponesio, una de las guerras más importantes en la antigua Grecia, que conforma también algunas de las consideraciones importantes en cuanto a democracia, y estaremos viendo esa guerra del Peloponesio y también en historia. Sus contemporáneos lo recuerdan por su aspecto no muy agradable, caía a menudo en estado de trance, criticó a los sofistas de faltar a la verdad y se considera universalmente uno de sus métodos como uno de los métodos más importantes. Fue condenado a muerte. Él rechazó huir y accedió a beber el líquido que se llama cicuta, que es parte de una raíz, y murió en esta consideración. Algo de los datos importantes de Sócrates, sobre todo. Tiene una frase que ustedes deben haber escuchado: solo sé que nada sé. ¿Qué quiere decir con esto Sócrates? Con esta frase. Saber que no se sabe. ¿Qué creen que quiere decir Sócrates con esto? Vamos pensando un poco. Voy poniendo algunos otros datos. Sócrates plantea esta perspectiva. Además, tiene una metodología que se llama mayéutica. La mayéutica es una metodología que plantea la perspectiva de dar a luz las ideas. Se basó en su madre como comadrona, daba a luz a los niños. Entonces él decía que el filósofo debe hacer eso, dar a luz, pero ideas. Ayudar a que las ideas se den. ¿Qué es esto entonces del solo sé que nada sé? ¿Qué se les ocurre? Que no se puede saber todo. Muy bien. Que no se puede saber todo. Sócrates entendía que no se puede alcanzar el conocimiento absoluto, pero el ya saber que no se puede alcanzar ese conocimiento absoluto es un gran paso. Es algo realmente importante. Bajo esta perspectiva, más allá de que haya o no dicho esta frase Sócrates, el pensamiento socrático se fundamenta en esta perspectiva, en este pensamiento y en la búsqueda de conocimiento. Recordemos un poco cuál era el centro fundamental de la Grecia antigua, el ágora. Sócrates consideraba
que la forma de alcanzar la verdad, de alcanzar el conocimiento, era preguntando. Y que cada uno de nosotros tenía una verdad dentro de nosotros. En un día, la sacerdotisa del templo de Apolo en Delfos le dijo a Sócrates que él iba a ser el más sabio de todos. Sócrates se preguntó, ¿por qué yo? Que no sé lo que significa la justicia, no sé qué es el bien, no sé qué es la belleza. ¿Por qué voy a ser el más sabio de todos si yo no sé nada? Entonces, Sócrates, tras oír estas palabras, se sorprendió y realmente fue a buscar lo que no sabía. Salió a la calle. Era uno de los filósofos que, por ejemplo, si ustedes dicen, yo les pregunto, ¿qué es la esencia? Sócrates no se conformaría con simplemente buscar en un diccionario, sino que saldría a la calle a preguntarle a la gente qué es lo que piensa sobre esto. Y es una de las metodologías bastante interesantes que se han venido planteando y vamos a tratar de ver un ejemplo de Sócrates para que usted lo entienda mejor, para que pueda comprender cómo funcionaba esto de el tema de la mayéutica, que es uno de los elementos importantes. Vamos a ver un pequeño video que representa esta perspectiva. Les pido que tomen en cuenta, hay un pequeño sonido de fondo, pero de todos modos, tratemos de escuchar lo que nos dice. Solo voy a tratar de poner el primer ejemplo y vamos a continuar con las perspectivas o las ideas fundamentales. Las dos grandes concepciones que meditaron en esta época los griegos, una el arete y otra la polis, que también lo trabajó Sócrates. Sócrates en este pequeño ejemplo. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Cómo funciona esta perspectiva? ¿Qué es lo que hizo Sócrates al principio? ¿Qué es lo primero que hace Sócrates? Preguntarle. Preguntarle, ya muy bien, parte de la pregunta. ¿Qué hace después? Hipias le da una respuesta, le dice lo que es la belleza. La preocupación de Sócrates es qué es la belleza. Le da una respuesta. ¿Y qué hace Sócrates? Entonces, la mayéutica parte de la pregunta. ¿Qué pasa después? Le vuelve a formular la misma pregunta, pero con otra cosa. Ya. Esta forma de preguntar parte de la ironía, que es uno de los elementos fundamentales de Sócrates. ¿Sí? Dice, tú dijiste esto, pero si tú dijiste esto, entonces se compara con lo siguiente. Es una comparación. Y parte de la ironía, porque le dice, entonces, si usted considera que la belleza es una mujer, por lo tanto, también una mula puede ser bella, ¿cierto? Esta persona no, de fondo no ve la parte irónica que tiene el argumento de Sócrates. ¿Qué pasa después? Que trata de hacer la Hipias frente a Sócrates. ¿Qué hace Hipias? Cuando Sócrates le demuestra, dice, bueno, pero también hay mulas bellas, pero hay que hacer olas bellas ahí. Entonces, ¿qué es la belleza? ¿Qué hace Hipias? Como rodear la pregunta, o sea, solo se fue. Trata de contestar a toda costa, es decir, trata de defenderse, como pueda, pero trata de defenderse. Sócrates lo que intenta es indagar en la persona sin darle una respuesta. Una parte importante también de la mayéutica es no dar respuestas, solo guiar el conocimiento. Entonces yo no le doy una respuesta, sino que genero más preguntas y más preguntas, hasta que la persona caiga en los errores que está cometiendo y pueda llegar a una conclusión, siempre y cuando se pueda. No es tan sencillo. La mayéutica lleva bastante tiempo en el desarrollo del proceso, tiene algunos pasos que ya se han trabajado en la actualidad con algunos filósofos, pero de todos modos Sócrates hace este trabajo. De fondo, ¿qué sucede en Hipias? ¿Qué pasa al final? ¿Qué hace? Se fue, Perdón, Sebastián. se fue Se va. evadiendo la pregunta, Y evadiendo alguna una respuesta.
La respuesta, sí. Elude las preguntas de Sócrates y no llega a ninguna respuesta. Prácticamente le dice, no tengo tiempo en este momento, hablamos luego. ¿Por qué? Porque genera malestar. Esta metodología lo que quiere es eso. Y dice Sócrates, el filósofo eso es lo que hace. No es que está tratando de dar respuestas elevadas. El filósofo sabe preguntar y sabe cómo guiar la pregunta hasta que la persona logra identificar los errores en su conocimiento. Solo uno de los problemas tal vez con la metodología de Sócrates es que él creía que todos tenemos una verdad que es inmanente a nosotros. Es prácticamente, nosotros tenemos un recuerdo de las cosas, pero no nos acordamos de esas cosas. Entonces el filósofo lo que hace es sacar esos elementos. Y en la actualidad no consideramos del todo esa perspectiva para la metodología de la mayéutica, pero de fondo funciona bastante bien, ¿sí? La metodología. Eso en cuanto a su forma de preguntar. Sócrates sostiene que la virtud es lo que le hace feliz a nuestra alma. Y ya vamos con un tema importante. La palabra griega de virtud es arete. Y la búsqueda para estos filósofos de la filosofía en esta época será el arete, una de las preocupaciones importantes, dos conceptos importantes, y comprender qué son las polis. Entonces, búsqueda de la filosofía se basa en los conceptos arete y polis. Arete, la palabra griega que posee dos significados. Ya vamos a estar viendo. Una es virtud y otra es honor. Para Sócrates, la virtud es lo que hace feliz a nuestra alma. Sócrates considera que si el alma no está serena es porque ignora qué es la virtud. Sócrates afirma que solo el que conoce qué es lo bueno, hace lo bueno. Por lo tanto, Sócrates considera que las personas que se desvían del camino son ignorantes. Aquel que ignora el bien es aquel que hace lo malo. Por lo tanto, aquel que no conoce la virtud es aquel que no alcanza la felicidad y por lo tanto no actúa como debe. Vamos a quedarnos con esta perspectiva. Por lo menos nos quedamos con la visión de arete, virtud. Lo que les preguntaría es, ¿qué es la virtud? ¿Qué entendemos por virtud? ¿Qué se entiende por virtud? Esa nos queda como interrogante. Por favor, esto lo contestan para la siguiente clase en su cuaderno, nada más, no como trabajo para educar, en su cuaderno. ¿Qué es la virtud? ¿Qué entiende usted por virtud? ¿O qué encontró en el diccionario? No hay problema. Y no le estoy pidiendo más que una definición para comenzar con eso la siguiente clase. Y sobre todo ir revisando estos dos conceptos. Polis ya tenemos una idea. Ciudad-estado, las ciudades que hacen referencia a la entidad, que son los más altos principios de la existencia humana, donde se organiza todo este proceso que nosotros hemos estado viendo en ciudadanía. Pero ¿qué entendemos por virtud? Si arete se relaciona con virtud, ¿qué es la virtud? ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que dice Sócrates? Lo vamos a ver de forma rápida. Estaremos enfatizando en algunos otros elementos socráticos cuando ya lleguemos a otro tema. Por ahora es importante que usted tome en cuenta lo que está diciendo Sócrates en este elemento. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Bien, si no quedan más dudas, inquietudes, preguntas, con eso cerramos.